Me senté en la mecedora de la sala, pasando los dedos una y otra vez por la ranurita del descansabrazos. George la había tallado con su navaja de bolsillo durante nuestro primer año en esta casa. Dijo que era para que lo esperara justo ahí, como esperábamos que floreciera la primera rosa cada primavera. Las rosas de afuera estaban en todo su esplendor, moviéndose despacito con cada vientecito. Yo misma las sembré. Fue el primer lote que George y yo plantamos juntos. La casa vieja estaba inquietantemente callada, tan callada que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un recordatorio. Ahora ya no más estoy yo. Perdí la cuenta de cuántas veces he cerrado los ojos en esta silla, solo para abrirlos y darme cuenta de que nadie me llama para cenar. Ya no hay un Miles corriendo por las escaleras pidiéndome otra historia, como lo hacía antes. George ya se fue, hace 3 años, fue tan de repente, y Miles, ya tiene años que no vuelve a casa. Hace 3 meses le mandé galletas de Navidad por correo, y Max las envolvió en montón de capas de papel aluminio. ¿Y qué pasó? Ni una tarjetita. Si no fuera por ese correo que mandó hace unos días, pensaría que ya me había borrado de su vida por completo. Mamá, las cosas están un poco complicadas ahorita. A Mary la cambiaron de puesto en el trabajo, y mi proyecto ya se acabó, así que ando viendo qué sigue. Max necesita que lo llevemos y traigamos, y andamos haciendo malabares. Si estás pensando en un cambio de aires, tal vez podrías venirte a quedar con nosotros un rato, para echarnos la mano mutuamente. Lo leí una y otra vez, sin saber si eso contaba como una invitación de verdad. Pero, no importaba que tan cuidadosamente lo escribió, mi corazón se alborotó. Por un momento, vi una chispa de esperanza. Tal vez era una oportunidad, una puerta que se abría para volver a su vida. Ese mismo día tomé la decisión. 3 días después, hablé con una agente de bienes raíces. Las casas no se están vendiendo bien aquí en la ciudad, me dijo la muchacha, sentada en mi cocina mientras revisaba los papeles. ¿Está segura de que quiere vender esta? Su esposo se la dejó. ¿No quiere conservarla? Estuvimos casados 40 años, le dije. Sí, se fue de la casa, pero ahora ya se fue de verdad. Me dejó atrás. Quiero estar cerca de los que todavía están vivos. Revisé mis cuentas bancarias. Entre lo que tenía ahorrado y lo que sacaría de la venta, me quedaban como $500,000. Más que suficiente para vivir tranquila por mucho tiempo. Pero no me iba con Miles por el dinero. Solo que ya no quería seguir sentada sola en esa silla, viendo cómo las rosas florecen, se marchitan y vuelven a florecer. Cuando empecé a empacar, corté la rosa más bonita del rosal, envolví su tallo con una servilleta húmeda y la metí con cuidado en mi bolso. A George le encantaba esa. Crecía justo al lado de la ventana de la cocina, y siempre era la primera en florecer. «¿Te vienes conmigo?», susurré. Esa mañana, me paré en el porche y miré hacia atrás, a la casa vacía, como si viera una versión de mí misma de otra vida. No lloré, solo cerré la puerta suavemente, tal vez por última vez. La luz del sol afuera del aeropuerto estaba fría, como metal pulido. El aire era seco y la ciudad tenía ese olor inconfundible a lo desconocido. Un olor que nunca supe describir, pero que siempre reconocí. Miles no fue por mí al aeropuerto. Me había mandado un mensaje de texto. Salió una videollamada de última hora. Toma un taxi y entra. Hay un teclado en la entrada. Cerré la puerta y me senté en el asiento de atrás del taxi, mirando cómo la carretera pasaba despacito. Me sentía como aquel día en que lo subí al camión rumbo a la universidad, viendo por la ventana cómo el mundo seguía sin mí. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Pero ya tenía mucho tiempo que no me abrazaba como antes, fuerte, decidido, como si nunca quisiera soltarme. El chofer me ayudó a subir la maleta por las escaleras de la entrada. Toqué el timbre. Unos minutos después, Mary abrió la puerta. Su sonrisa fue perfectamente cortés. «Hola, Adela, ¿todo bien con el viaje? Pásale. Max todavía está terminando su clase en línea. Ahorita baja a saludarte». Asentí. Se veía más delgada que en la última foto que vi, vestida con un traje sastre, todo en orden, ni un solo cabello fuera de lugar. Antes de que pudiera decirle gracias, ya se había dado la vuelta y se fue. La casa que rentaron no era chica, pero la sala estaba hecha un relajo. Había juguetes de Max tirados por todo el sillón y los trastes del desayuno seguían sobre la mesa del comedor. El aire olía ligeramente a queso viejo y champú de bebé. «Tu cuarto está por acá», dijo Mary, señalando una puerta que daba hacia la planta baja. «Limpiamos un poco el cuarto de triques del sótano. A lo mejor te tienes que adaptar unos días, no es gran cosa». Seguí la dirección que me indicó.
Una escalera empinada llevaba a un espacio medio subterráneo con luz tenue. No pedía mucho, solo sonreí tantito. Mientras tenga una cama, está bien. El sótano sí tenía una cama, pero era una cama individual delgadita, pegada a la pared junto a un escritorio viejo. Las paredes tenían manchas de humedad y había unas cajas polvosas arrumbadas en las esquinas. Cuando me senté, un dolor sordo se encendió en mi tobillo. Un viejo problema que regresaba siempre que el clima se ponía húmedo. Abrí la maleta y saqué con cuidado la rosa. Ya se había marchitado un poco, pero todavía conservaba su forma. Encontré un vaso, lo llené con agua y puse la rosa sobre el escritorio, justo debajo de la única ventana mediana del sótano. «Aún así te viniste conmigo», le susurré. Esa noche, Max bajó las escaleras. Traía una sudadera con dibujos de dinosaurios y se quedó parado en el descansillo, mirándome un segundo antes de fruncir la nariz. «¿Cuándo te vas esta vez?», preguntó. Me quedé pasmada, a punto de contestar, cuando la voz de Mary se escuchó desde la cocina. «Max, no hablamos así». «Pero papá dijo que nomás te quedas un rato», murmuró. «Que en cuanto termines de visitarme, te vas a tu casa». Me quedé ahí parada al pie de las escaleras, viendo cómo su sombra subía los escalones. Sentí como si me hubiera metido en la historia de alguien más, como si estuviera actuando un papel que ya no me tocaba. Cerré la puerta, me senté al borde de la cama y escuché el ruido de los platos y las risitas apagadas de arriba. Estaban cenando. Nadie me llamó. Vi el reloj que George me había dejado. Marcaba el tiempo igual que siempre, constante, como todos estos años. Inmutable. Pero yo sabía que algunas cosas ya habían cambiado. Cambiado para siempre. A la mañana siguiente me desperté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque el dolor en la rodilla era insoportable. El sótano estaba helado y húmedo, y casi no pegué ojo en toda la noche. La ropa de cama era una solución improvisada, apenas una capa delgada que no alcanzaba a detener el frío que se colaba por las esquinas. No importaba que tanto me acurrucara. Me senté en el borde de la cama y vi la rosa, que ahora ya casi estaba marchita. La ventana era la única fuente de luz y ni siquiera dejaba pasar mucho sol, estaba polvosa, como todo lo demás. Extrañaba mi hogar. No la casa, sino esa sensación, el olor a pan recién horneado, la luz del sol entrando por el balcón, la cocina siempre llena de calor. Como a las 9, subí las escaleras, con las rodillas tiesas, crujiendo como bisagras oxidadas. Mary estaba por salir. Llevaba tacones y un traje elegante. En una mano, el café, en la otra, el celular, dándole a la pantalla como loca. «Buenos días, Adela», dijo sin verme. «Hay tostadas en el refri. Max está en la sala. Voy súper tarde, platicamos en la noche». Eventualmente me iban a dejar entrar. Fue lo mismo cuando Mary acababa de dar a luz a Max. Miles estaba hecho un lío emocional y apenas podía con él mismo. Pero aún así, en el silencio de la noche, llamaba y preguntaba: «Ma, ¿por qué Max no deja de llorar?». Yo le explicaba cómo cargarlo, cómo darle palmaditas suaves en la espalda. A veces ni decía nada. Sabía que lo único que necesitaba era escuchar una voz familiar. Así que pensé que esta vez también solo necesitaban tiempo para adaptarse. Intenté hacer la cena. Nada complicado. Pollo braseado con papas al horno, usando una botella de aceite de oliva que me traje desde casa. Era el favorito de George. La cocina estaba llena de cosas, todo amontonado, las especias desordenadas y sin combinar. Pero fui encontrando lo que necesitaba, poco a poco. Todo eso mientras trataba de convencer a Max de que terminara su tarea. A la mitad se quejó: «Abuela, no quiero hacer esto, es para mañana, tú escríbelo por mí». Sonreí. «¿Por qué no me dices lo que quieres poner y yo te ayudo a redactarlo?». Tiró el lápiz con fuerza. «Eres tan molesta, te dije que lo escribas». Me quedé helada. Antes de que pudiera decir algo, se fue hecho una furia a su cuarto y azotó la puerta. Su cuaderno se quedó a medio abrir. Unas cuantas palabras estaban ahí garabateadas, desordenadas, pero había hecho el intento. Cuando la cena estuvo lista, Mary entró a la cocina y frunció el ceño. «Adela, agradezco que hayas cocinado», dijo con tono tranquilo pero seco, «pero estamos tratando de que Max se haga cargo de sus cosas. No es necesario que le cumplas cada capricho». Levanté la vista. No lo hice por él, solo. «Sé que tienes buenas intenciones», me interrumpió, aún cortés pero marcando la raya con claridad. «Pero ya está muy acostumbrado a salirse con la suya. Estamos tratando de ponerle límites».
Asentí sin decir nada. Miles llegó a casa mientras estábamos cenando. Se veía agotado. Me saludó con la cabeza, como si yo fuera un vecino cualquiera. Puse los platos sobre la mesa y me senté en silencio, esperando que empezaran a comer. Apenas probaron bocado. Max solo picó unas papas. Esto no sabe como la sopa de mamá, dijo. Le sonreí tantito. Le puse romero, nada más un poco. Miles tragó saliva. Ma, justo hablábamos esta tarde. Si planeas quedarte más tiempo, a lo mejor deberíamos ver cómo dividir la renta. Mi tenedor se quedó en el aire. No digo que tengas que hacerlo, añadió rápido, solo que, ya sabes que la vida aquí es cara, y seguimos tratando de ahorrar para el enganche. Me quedé callada un rato antes de responder. Lo entiendo, si andan justos, lo entiendo. Qué bien, dijo él, sonando aliviado, porque este mes sí andamos apretados. Ya no dije mucho después de eso. Tampoco lavé los trastes. Bajé las escaleras y tomé la rosa. Sus pétalos ya se estaban encorvando. El agua casi se había evaporado. La volví a llenar con cuidado en el fregadero, tratando de no hacer ruido. A la mañana siguiente, Miles me sentó como si yo fuera una clienta, para hablar de la renta. Me encontré en el balcón, con el celular en la mano, revisando mis contactos, hasta que llegué a Beatrice. La llamada apenas sonó 2 veces. Hola, dijo ella. Su voz era baja, pero alerta. Hermana, justo estaba haciendo té, ¿qué pasa? Dudé, y luego hablé. Quiero irme contigo unos días. No quiero causar problemas. Solo, necesito salir de aquí. Se quedó en silencio. Tal vez imaginando cómo me habían tratado los últimos días. Después su voz llegó cálida y firme. Ven ahorita mismo, voy por ti. No expliques nada. Y no te sientas mal por irte. Por un momento sentí que iba a llorar, pero no empecé a empacar de inmediato. Me quedé ahí, tranquila, sentada bajo el sol, dejando que el calor me envolviera los hombros. Miré hacia abajo, al estacionamiento. Ahí estaba la camioneta blanca de Mary, perfectamente alineada. Igual que su Max, siempre tan medido. Salió a la cochera y, al verme en el balcón, se sorprendió. «Abuela, ¿te vas?» Asentí con suavidad. «Tu abuela Beatrice va a venir por mí, me voy a quedar con ella un tiempo». Frunció el ceño. «Pero, ¿me puedes comprar la consola antes de irte? Tony ya tiene la nueva. Soy el único de mi clase que no la tiene». Le di una sonrisa cansada y le dije, «Max, hay cosas que no puedes esperar que otros te den». No respondió, solo frunció más el ceño y se metió de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. Bajé las escaleras y saqué la maleta que nunca llegué a desempacar del todo. El cierre ya se atascaba de tanto abrirla y cerrarla. Tomé la rosa, que ya estaba casi seca, la envolví con cuidado y la coloqué encima de todo. Ellos seguían en el cuarto, ocupados en sus rutinas, concentrados. No quise interrumpir. Apenas estaba por abrir la puerta principal cuando Miles salió de la cocina. ¿De verdad te vas?, preguntó. Lo miré a los ojos. Mi voz salió suave, pero firme. Por ahora. Suspiró. Pensamos que tal vez podrías cubrir la renta tú sola, pero si se complica, podríamos darte algo, para lo básico. No, dije sin rodeos. Mary pasó cargando la mochila de Max. Me miró de reojo. Mantengámonos en contacto, Adela, que te vaya bien. Asentí. Al salir, saqué la llave de la casa del bolsillo y la dejé detrás de la macetita, junto a la puerta. En el mismo lugar donde siempre guardaban la de repuesto. No pensaba llevarme nada de ellos. Ni sus cosas, ni sus emociones. Solo la rosa. La vieja camioneta gris de Beatrice entró despacito por el camino y se detuvo justo frente a la casa que Miles y Mary rentaban. El jardín delantero acababa de ser recortado, de forma algo descuidada, por la empresa que lo mantenía. Me quedé ahí, en la brisa, con el abrigo bien cerrado. En cuanto bajó, Beatrice abrió los brazos de par en par. Ya estoy aquí, hermana, no digas nada, solo súbete al coche. No sonreí, solo asentí. Ese ardor detrás de los ojos no se me había quitado por completo. Pero sabía, más que nunca, cuánto necesitaba ese abrazo. Guardó mi maleta en la cajuela sin dificultad. No hablamos mucho. Encendió el estéreo. Dejó que sonaran unas canciones viejitas en la radio. Y tarareó bajito mientras manejaba, como si me estuviera remendando el alma con calma, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para hablar.
Miré por la ventana mientras salíamos de las afueras, cruzábamos el centro. Y luego nos internábamos en una zona más antigua del lado este de la ciudad. Beatrice vivía en un dúplex remodelado con un jardincito lleno de amapolas y romero. Un carrillón de viento colgado cerca del porche tintineaba con cada ráfaga. Ya llegamos, dijo bajando la ventana. Dime si esto no se siente más cálido que la casa de tu hijo. Asentí, apenas, y logré esbozar una leve sonrisa. ¿Y esas macetas en la ventana, son tuyas? Claro, dijo ella con orgullo. Los chavos dicen que tengo mejor gusto que todos ellos juntos. Y sí, su casa era diferente. En cuanto cruzabas la entrada, se abría hacia una cocina luminosa que conectaba con el comedor. Sobre la mesa, había una canasta con plátanos frescos, nueces, y unas tarjetas de cumpleaños que Elise, su nieta, le había mandado la semana pasada. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, cenas de Día de Gracias, parrilladas en el patio, viajes en carretera. Beatrice con su mandil, Beatrice cargando maletas, Beatrice riendo con sus hijos. Su casa tenía eso, regalos, continuidad, gente que sí se preocupaba. Ella abrió la cortina de la habitación de huéspedes. Esta recámara recibe la mejor luz, dijo. El sol de la mañana le da directo a la cama por la ventana, igualito que en tu cuarto de antes. No dije nada, solo abrí despacio la cremallera de mi maleta y saqué la rosa, ya casi seca. Beatrice se acercó y la vio. ¿Te la trajiste? Sí, dije bajito, colocándola con cuidado en el florero transparente que ya me tenía listo. Me acuerdo de ese rosal que plantó George. Es la última flor de ese rincón, susurré. Pensaba dejarla junto a la cama de Max, pero ni las gracias me dio. Ella suspiró, su voz cálida, pero firme. Hermana, los malacostumbraste a todos. No se trata solo de miles. Siempre has tenido ese miedo de decepcionar a alguien. Durante la comida, Marta, la hija de Beatrice, llamó por videollamada. La pantalla se llenó de movimiento y risas. Sus 3 niños corrían por la cocina haciendo pastelitos. Marta traía un delantal y sostenía un tazón para mezclar en una mano y el celular en la otra. Mamá, estamos haciendo la receta de Red Velvet que me enseñaste. ¿Tú qué haces? Estoy comiendo con tu tía. Se vino a quedar unos días. Tía Adela, dijo Marta sonriendo a la cámara. Por fin te animaste. En cuanto salgan los pastelitos, te mando unos, aunque el betún sabe mejor cuando tú lo haces. Al verlos, algo cálido y nuevo se encendió dentro de mí. Entonces eso era lo que se sentía, que te recordaran, que te extrañaran. Ligero, como respirar aire de primavera después de un invierno eterno. Tu hija es mejor que mi hijo, le dije a Beatrice con una sonrisa. Miré la pantalla de nuevo. Los niños de Marta se empujaban riendo, turnándose para decorar pastelitos. Una niñita de coleta se acercó y preguntó, tía abuela, ¿ahora vas a vivir en casa de la abuela para siempre? ¿Ya podemos ir a verte? Asentí. Claro que sí, y cuando vengan, les voy a hornear mi pastel de arándanos. Aplaudieron emocionados, sus vocecitas haciendo eco como un coro alegre. Mis hijos siempre dicen que la tía Adela era la mejor para las manualidades, agregó Marta con una sonrisa. Beatrice me pasó el celular. Escucha, dijo, así es como la gente que de verdad te quiere trata a su familia. Después de la llamada, solté un suspiro silencioso. Beatrice me miró, sus ojos suaves pero muy claros. No son más ricos que miles, ni más listos, pero son agradecidos, se acuerdan, dicen, gracias. Eso es lo que hace a una familia. No dije nada, se me apretó la garganta, pero dentro de mí, algo empezó a aflojarse. Esa tarde fuimos al mercado. Beatrice insistió en caminar por la calle donde están los puestos de flores. Ahí la luz es más bonita, dijo, y corre mejor el aire. Llevaba una canasta llena de tomates y fresas. Y en algún punto, entre el olor a albahaca y el murmullo de la gente, lo sentí, esa sensación de estar viva otra vez, presente, no solo de paso. De regreso a casa, Beatrice soltó de repente, ¿alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan sola? No contesté de inmediato, solo murmuré. Es porque te la has pasado cuidando a todos como si fueran tus hijos, dijo, pero nunca aprendiste a decirles que no. Bajé la cabeza. No es que no vean lo que haces, continuó, es que lo saben. Saben que no importa cómo te traten, ni cuánto te quiten, tú no te vas, te quedas. Por eso no se molestan en voltear atrás. Me picaban los ojos. Tenía razón. Fui a casa de Miles pensando que era para una reunión familiar.
pero no había ni un rincón en esa casa donde me sintiera en casa. No querían oírme, no necesitaban que fuera parte de nada. No importaba cuánto lo intentara. Para ellos, yo ya era alguien de paso. Pero no era desechable. Tenía mi pensión, sabía ahorrar, podía volver a empezar. Tenía valor, uno real, firme, que no se puede negar. Solo que me pasé demasiados años sin querer aceptarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. La colcha era de lino suave, con el aroma del sol. El aire estaba seco, tranquilo. Hasta la brisa contra la ventana sonaba como una canción de cuna. Soñé con una cocina bañado en luz. Y una masa caliente creciendo sobre el mármol. Niños riendo de fondo. George estaba ahí, secándose las manos con un trapo de cocina. Nadie me preguntó cuándo me iba. A nadie le importó cuánto dinero traía en la bolsa. Cuando desperté, la rosa sobre la mesita seguía ahí. Se veía un poquito más viva que el día anterior. La vida en casa de Beatrice fluía como un arroyo tranquilo, constante, sin apuros pero llena de calor. Llevaba casi una semana quedándome con ella. Cada mañana empezaba con una tetera silbando y el cuidado de su huertito de hierbas. Luego íbamos al mercado, o pasábamos un rato en el centro artesanal del pueblo. Los días transcurrían suaves, como masa esponjándose bajo el sol. Solo le dije una vez a Miles, durante los 2 primeros días, que me había mudado con Beatrice y que no pensaba volver. No le volví a escribir. Él tampoco llamó, ni para saber si estaba bien, ni para ver si Max había dicho algo feo, ni para explicar lo que dijo en la mesa. Nada, solo silencio. Como si ya dieran por hecho que me iba, como si mi estancia hubiera sido solo un retraso. Esa tarde, de pronto me acordé, había dejado mi viejo pastillero en casa de Miles, en la mesita de noche del sótano. Ahí guardaba mi medicina para la gota, que reponía seguido en una farmacia de mi ciudad. Después de varios días sin tomarla, el dolor ya empezaba a regresar. Beatrice se ofreció a acompañarme, pero no quise hacer drama, así que, mientras ella salía a hacer unos mandados, pedí un carro y fui sola. La casa se veía igualita a cuando me fui, el pasto seguía todo descuidado, los botes de basura tirados, y el número de la casa colgando chueco. Metí el código y abrí la puerta sin hacer ruido. No se oía nada, más que el sonido del videojuego de Max a todo volumen en el segundo piso. Seguramente estaba en medio de uno de sus torneos de la tarde. Fui directo al sótano. Todo seguía como lo dejé, las sábanas arrugadas, el aire con ese tufo leve a humedad, mi pastillero ahí, intacto, como si nadie se hubiera dado cuenta de que ya no estaba. Lo agarré, lista para salir, cuando escuché pasos arriba, y luego la voz de Miles. Me congelé al pie de las escaleras, algo dentro de mí me dijo que no me moviera. Tarde o temprano tendrá que darnos algo, dijo él, si no, podemos olvidarnos de comprar esa casa. Mary respondió, pero en voz baja, tan bajito que no alcancé a entender lo que dijo. Miles volvió a hablar, más duro esta vez. Nunca quisimos que se quedara tanto tiempo. De todas formas, la idea de que viniera era para tantear el terreno, ver cuánto dinero podía tener guardado. Y ahora que ya se fue, no tenemos pretexto para seguir retrasando la compra. Solo hay que esperar a ver quién se rinde primero. Ahí me quedé, inmóvil. El frío se me metía en los huesos como corriente de aire en invierno. Así que eso era. No me invitaron para reconectar, ni para ayudar, ni para formar parte de nada. Yo era una pieza en una jugada, un tema de conversación en su plan. No me trajeron por cariño, me usaron como palanca. Recordé entonces lo que Mary había dicho una vez, que el dueño quizá quería vender. En su momento lo ignoré, jamás imaginé que tuviera que ver conmigo. Pero ahora todo era claro, mi presencia había sido parte de una estrategia. Mi vida, mis ahorros, reducidos a una ficha en sus negociaciones inmobiliarias. Apreté con fuerza el pastillero y retrocedí despacito, cuidando que la puerta no hiciera ningún ruido. Cuando volví a casa de Beatrice, todavía traía los dedos helados. Ella acababa de regresar del mercado, con una canasta de mandado en la mano. En cuanto me vio parada en el porche, corrió hacia mí. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño mientras metía la llave en la cerradura. Te ves muy pálida. No le contesté al instante. No fue sino hasta que entramos, y ni siquiera me había quitado los zapatos, que hablé al fin. Escuché a Miles en la cocina, hablando con Mary. Ella se quedó helada, las llaves todavía colgando de la cerradura. ¿Y qué dijo? Volteé a ver la bolsa de manzanas que traía en la mano.
Mi voz era tan bajita que casi se apagaba. Le dije que la única razón por la que me hicieron venir era para averiguar cuánto dinero tenía, y que, en realidad, nunca fui bienvenida. Ya tenían planeado cómo hacer que les ayudara a comprar la casa. Beatrix dejó la bolsa en el suelo y se volteó completamente hacia mí. ¿De verdad dijo eso? Asentí. Sus palabras exactas fueron: ella tendrá que darnos algo eventualmente. Si no, nunca vamos a poder comprar esa casa. No dijo nada de inmediato, solo me miró, fija, en silencio, como esperando que dijera lo demás. Y lo dije, pero esta vez, mi voz no tembló. No es que nunca haya pensado en ayudarlos. De hecho, tenía la intención de hacerlo cuando todo se acomodara. Pensé que tal vez podría ofrecer parte de lo que saqué al vender mi casa, para apoyarles con el enganche. Pero ahora lo veo claro. Para ellos no soy su madre, soy una cuenta bancaria. Una dueña con una sonrisa amable. Beatriz se soltó un suspiro. Su voz era suave, pero firme. Si ofreces ayuda, eso es generosidad, pero si decides no hacerlo, eso no te convierte en la villana. No me entienden, dije, y el cansancio en mi pecho se sintió como una verdad que por fin había dicho en voz alta. Simplemente, no les importa, solo les importa si les sirvo. Beatriz se acercó y me tomó las manos entre las suyas. ¿Y entonces qué vas a hacer? Levanté la mirada, mi voz salió calmada, incluso tranquila. Voy a comprar esa casa. Sus cejas se alzaron. ¿La quieren? No, dije despacio, pues no voy a impedir que la deseen, pero esta vez voy a actuar primero. Beatriz se asintió, y algo brilló en sus ojos, una chispa que nunca le había visto antes. Por fin lo entiendes, dijo, no estás robándole su futuro, estás reclamando tu dignidad. Esa misma tarde contacté a la agente de bienes raíces. La respuesta fue rápida, sí, la casa adosada estaba listada discretamente en una plataforma privada. Los dueños eran una pareja mayor que se preparaba para jubilarse y mudarse a Florida. Estaban ansiosos por vender y querían un comprador que no complicara las cosas. ¿Puedes hacer una oferta en efectivo?, preguntó el agente por teléfono. Hay alguien más interesado, pero su crédito aún no ha sido aprobado. Voy a pagar en efectivo, dije sin pensarlo. Mi voz sonó tranquila, firme, sin una sola duda. Incluso yo me sorprendí de lo segura que me escuché. En ese caso, es muy probable que tengas prioridad, respondió el agente. Podemos agendar un recorrido virtual mañana. No necesitas estar ahí en persona. Colgué, me quedé quieta, sintiendo mi corazón latir con fuerza por esa frase, pagar en efectivo. Resonó dentro de mí más tiempo del que esperaba. Esa noche me senté junto a la ventana y bajé la rosa, que ya casi estaba marchita. Con unas tijeritas recorté con cuidado los pétalos secos y quebradizos, dejando al descubierto el centro de la flor. Ahí, todavía quedaba un leve rastro de color. Casi se había ido, lo sabía, pero no pude tirarla. Esa rosa era como yo, sacada de la casa de alguien más, dejada secar, ignorada, ya no vista como útil. Pero eso no era el final, solo era una señal. Esa versión de mí ya se había terminado. Era momento de un nuevo comienzo. Desde ahora, viviría para mí. Unos días después, el agente volvió a llamar. Todo el papeleo está completo, señora Misadella. Ahora usted es oficialmente la dueña de la casa adosada. Pronto habrá una inspección de rutina, añadió. Vamos a coordinar el horario con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y puse mi taza de té sobre la mesa con suavidad. Afuera, una brisa levantó el borde de la cortina, haciéndola moverse como si respirara lento. Y por un momento, volví a hace décadas, cuando George me llevó por primera vez a la casita donde terminaríamos viviendo por 30 años. El viento se sentía igual. Me preguntó, ¿te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? En ese entonces no lo pensé mucho, solo sabía que él estaba a mi lado, y eso bastaba. Pero ahora, me tocaba aprender a estar yo a mi lado. Era sábado, el día de la visita a la casa. El agente ya le había avisado a miles, pero no le dijo quién era el comprador. Justo como yo quería, sin drama, sin máscaras, solo la verdad cuando fuera necesaria. Beatriz insistió en acompañarme. No voy a dejar que te enfrentes sola a ese hombre. Le sonreí. Esta vez no voy a entrar con la cabeza agachada. Esperamos justo afuera de la entrada del fraccionamiento hasta que llegó la agente. Era una mujer asiática, rápida y directa, con movimientos eficaces y un tono profesional completamente neutro. Los inquilinos están en casa, dijo, abriendo la puerta. Voy a pasar primero a avisarles que ya llegamos. Me quedé viendo esa puerta tan familiar.
Por un momento, me imaginé a Max ahí parado, esa noche, pidiéndome la consola de videojuegos más nueva. En ese entonces pensé que solo era un niño caprichoso. Ahora sabía que sus papás le habían enseñado desde temprano a pedir hacia arriba. Unos minutos después, la agente nos hizo una seña para que pasáramos. Me enderecé, respiré profundo y entré a la casa que, alguna vez, conocí hasta los huesos. Cada rincón, cada olor, todo seguía igual. Mary estaba en el sofá hojeando una revista. Miles estaba recargado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y esa expresión de desconfianza. Cuando me vio, abrió los ojos con sorpresa. «Mamá», dijo con incredulidad, «¿qué estás haciendo aquí?» No le contesté. Caminé directo al centro de la sala y me giré hacia la agente. «Primero me gustaría revisar el sótano», dije con calma. La última vez no quedé muy convencida con la ventilación. Ella asintió con rapidez. «Por supuesto, hoy es la inspección preliminar. Solo estamos confirmando detalles». Mary se levantó de golpe. «¿Comprador? ¿Cómo que comprador?» Vi la cara de Miles cambiar. Se volteó lentamente hacia mí. Su voz bajó de tono, más serio. «¿Tú eres la compradora?» Solo entonces lo miré directo a los ojos, tranquila, como si estuviera sirviendo una taza de té. «Sí, ahora la casa es mía». Mary se puso blanca. Miles parpadeó, como si no entendiera. «¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué lo harías?» «Ese día que vine por mis medicinas», dije, interrumpiéndolo. «Te escuché en la cocina». Se congeló. «Dijiste que, eventualmente tendría que soltar algo de dinero, que traerme aquí era una forma de tantear cuánto tenía, y que una vez que me fuera, ya no habría razón para preguntarme nada más». Su cara cambió de golpe. «¿Nos estabas escuchando a escondidas?» «No estaba escuchando a escondidas», dije, esbozando una sonrisa sin humor. Estaba ahí parada. Simplemente no les importaba si los escuchaba o no. La sala se quedó en silencio. Solo el sonido lejano del videojuego de Max bajaba desde el piso de arriba, como si viniera de otro universo. Miles abrió la boca, quizá para discutir, pero no dijo nada. Quien habló fue Mary, con la voz tensa. «Adela, si desde el principio planeabas comprar la casa, ¿por qué no lo dijiste?» «No lo planeaba», respondí, con voz firme. «De hecho, estaba pensando en ayudarlos. Después de vender mi casa tenía algunos ahorros y estaba considerando ofrecer una parte para ayudarles con el enganche. Pensé que, tal vez, solo tal vez, podía apoyarles a construir algo estable». Los miré. Pero luego los escuché, y en ese momento entendí algo: no les debo nada, ni un centavo. Miles dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de rabia. «¿Así que esto era? ¿Querías humillarnos?» «No toqué ni un peso de tu dinero», dije firme. Me trataron como si estorbara en su futuro, pero no vieron que yo era la que estaba siendo usada, calculada, explotada. Los siguientes 10 minutos fueron un borrón. La agente se movía con eficiencia. Firmas, fotos, documentos, recorrido final, confirmación hecha. Miles y Mary se quedaron en la sala, rígidos, como dos personas atrapadas en una tormenta sin saber si lo que sentían era pena, coraje, o simplemente incredulidad. Antes de irme, me volví hacia ellos. «No voy a reclamar la casa de inmediato», les dije. «El contrato de arrendamiento les da un mes más. Regresaré entonces. No hay razón para entrar en pánico. Solo recuerden, este lugar ahora le pertenece a otra persona». No esperé su reacción. La puerta se cerró con suavidad detrás de mí. Y por primera vez en años, supe que al fin me había borrado de la lista familiar de utilidad, y había entrado de lleno a una vida que, ahora sí, era mía. La casa de Beatrice siempre tenía esa paz callada, como ese tipo de lugares donde nadie tiene que hablar mucho para ser entendido por completo. Las amapolas en la ventana habían vuelto a florecer, y en la cocina aún flotaba el suave aroma de la cena de anoche. Estaba sentada en la sala, remendando una costura suelta de mi vieja bufanda, mientras la radio sonaba con canciones de otro tiempo. Pensé que hoy sería otro de esos días tranquilos. Entonces sonó el timbre. Beatrice se asomó desde la cocina. «¿Tú pediste algo?» Negué con la cabeza y dejé el costurero a un lado. Ella fue a abrir. La escuché soltar un pequeño suspiro. «Hola, tía Beatrice». Era la voz de Miles. Esa voz con esa cortesía medida, casi ensayada, que conocía demasiado bien. Estaba ahí, cargando un paquete envuelto con esmero, una bolsa de regalo. «¿Está mi mamá? Vine a verla». Me levanté. No sentí emoción, ni esperanza,
Solo un escalofrío sutil que se esparció por mi pecho como agua fría olvidada bajo la sombra. Beatrice me miró. Asentí con la cabeza antes de que se hiciera a un lado para dejarlo pasar. Miles echó un vistazo alrededor al entrar. En cuanto sus ojos me encontraron, su expresión cambió a una sonrisa suave, casi conciliadora. Mamá, dijo, sentándose frente a mí, solo quería hablar de todo esto. Puso la bolsa sobre la mesita de centro. Son las galletas de té que te gustaban. Fui a esa tienda antigua, la que tanto te gustaba. No respondí, no dije nada. Él se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, como hacen los que intentan parecer sinceros. Sé que dije cosas que no sonaron bien, que tal vez te hicieron sentir fuera de lugar, pero de verdad te lo hemos agradecido. Mamá, que vinieras a ayudar, lo valoramos muchísimo. Yo seguía callada, así que él siguió hablando. Me di cuenta de que lo de la casa pudo parecer una decisión impulsiva tuya, pero pensaba que quizá podríamos llegar a un acuerdo, que la casa se quedara en la familia. Max creció ahí, también es su hogar, ¿no? ¿Quieres que te la ceda? Lo interrumpí. Dudó. Bueno, podríamos empezar con una carta de intención, algo informal. Nosotros nos quedaríamos. Max tendría estabilidad. Así que para esto viniste, dije en voz baja. No, mamá, yo también quería. No viniste a hablar, le corté, con voz firme, viniste a pedir. Se quedó quieto. Me recargué contra el respaldo del sillón, mi voz se mantuvo tranquila. Entiendo que quieras construir tu vida, que busques estabilidad. Lo que no entiendo es que uses el nombre de la familia para disfrazar tus necesidades económicas, y que con eso quieras sacar los ahorros de toda mi vida. Se le encendieron las mejillas, su voz se quebró. Eres mi mamá, somos familia. Esto no es familia. Beatrice, que había estado en silencio todo el rato, se puso de pie, su voz salió filosa, casi cortante. ¿Ahora sí te acuerdas de que es tu madre? Miles volteó hacia ella, sorprendido. Ella te crió sola durante años. Cuando necesitabas dinero para el campamento de verano en la primaria, limpiaba 3 casas al día solo para que tú pudieras ir. Cuando solicitaste la universidad, el mismo año que murió tu padre, ¿quién te ayudó con el aval del préstamo? ¿Quién te compró tu primer portátil, aunque fuera usado? Sus palabras salían como una tormenta guardada por años. ¿Te mudaste a otra ciudad por trabajo? ¿Quién pagó tu renta los primeros 3 meses? ¿Quién te mandó dinero, comida para tus parientes, cuando no tenías ni para comer? ¿Y cuándo fue que ella te pidió algo? Quise decirle que parara, pero la garganta se me cerró, no pude. Beatrice dio un paso más y se puso entre los dos. No solo le fallaste, Miles, la usaste. Tú mismo dijiste que una vez que se fuera, ya no tendrías razón para seguir pidiéndole dinero. Eso no es descuido, eso es una bajeza. No mereces llamarte su hijo. La sala se quedó en silencio. Miles abrió la boca, pero no salió nada. Me levanté, estiré la mano y empujé suavemente la bolsa de regalo por la mesa. Llévatela, dije, no la necesito. Su rostro se había puesto gris. Sus dedos se aferraron a las asas de la bolsa. Solo, pensé que tal vez, aún había una oportunidad. ¿Piensas demasiado?, le respondí. Caminó hacia la puerta más despacio de lo que lo recordaba. Cada paso parecía pesarle más que el anterior. Cuando la puerta se cerró tras él, Beatrice se acercó y me tocó suavemente el hombro. Me quedé viendo la puerta por un momento, y algo dentro de mí hizo clic. La de antes de todo. Siempre esperaba que él se volteara para decirme que me extrañaba, que me necesitaba, que me quería de regreso. Pero ahora solo deseaba que se fuera para siempre. Esa noche salí al jardín y corté 2 rosas frescas. Las puse en mi viejo florero, justo al lado de la flor seca que había traído de mi antiguo hogar, vieja y nueva, una junto a la otra, perfecto. Desde la cocina, Beatrice tarareaba una melodía bajita. Marta me mandó un mensaje para contarme que los niños habían hecho unas tarjetas que pronto mandarían por correo. Afuera, la brisa era ligera. Las cortinas se alzaban apenas, como si aplaudieran al cielo del atardecer. Me senté y escribí una postal. Solo puse una frase. No es que no te ame, es que por fin aprendí a amarme a mí misma primero. Después de que Miles se fue, me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando cómo se mecía la campanilla de viento del porche. Sonaba bajito. Las notas dispersas parecían una despedida, un adiós suave, como si de verdad le dijera adiós a una vida que ya no me pertenecía. Beatrice nunca volvió a mencionar ese día. Simplemente seguimos con nuestros días,
como si nada hubiera pasado. Ella seguía yendo al centro comunitario por las mañanas, como siempre. Y poco a poco, yo empecé a recoger las partes de mí que alguna vez dejé de lado. Volví a hornear, a hacer manualidades, a leer. Cuando Miles se mudó, no fui a despedirme. Nunca me dijo cuándo se iría. Solo hizo que su agente enviara la confirmación oficial de que habían desocupado. Para cuando volví a esa casa adosada, ya hacía calor. El pasto en el jardín había crecido alto. La casa se sentía tranquila, como un sueño del que recién había despertado. El aroma también había cambiado. Ya no olía al champú de Max, ni al perfume de Mary. Ahora olía a polvo, a madera, y a ese tipo de silencio que no le pertenece a nadie. Fui cuarto por cuarto, recordando el primer día que llegué. Las miradas incómodas, las conversaciones forzadas, el aire helado del sótano. Nunca me sentí en casa, pero ahora sí podía. Contraté a un equipo de limpieza, cambié el piso, pinté la sala. Las viejas paredes de color carbón desaparecieron, reemplazadas por un beige cálido y cremoso. Las cortinas ahora eran de lino y algodón, como a mí me gustaban. El viejo sofá de cuero fue reemplazado por uno azul cielo, suave, que encontré en una tienda de segunda mano a la vuelta. Solo cambié una cosa en la cocina. La botella de aceite de oliva que me traje conmigo seguía ahí. La limpié bien y la coloqué junto a la estufa, justo donde pertenecía. El sótano ya no tenía cama. Lo convertí en un taller acogedor y un pequeño almacén. Volvieron mis telas, mis manualidades de papel, mis cajas de fotos. Incluso instalé un sistema de control de clima. Nunca más me dolerían las articulaciones por la indiferencia de alguien más. Luego, en el alféizar de la ventana, planté nuevas rosas. No eran de mi antigua casa, ni del jardín de Beatrice. Eran una variedad nueva, de un tono pálido y aroma sutil, justo como me sentía por dentro. No pasó mucho antes de que me uniera al centro comunitario con Beatrice. Llevaba semanas diciéndome que lo hiciera. Haces animales de fieltro 10 veces mejor que los trabajadores sociales, me decía en broma. Mi primer día ahí fue una mañana luminosa de viernes. Llevé algunos proyectos viejos y una caja de herramientas. Mi plan era solo sentarme atrás y observar, pero en cuanto llegué, una coordinadora, una mujer amable con una chispa viva en los ojos, me empujó con suavidad hacia adelante. Nos falta quien dirija el grupo de manualidades de hoy, me dijo. ¿Te animas? Sonreí y negué con la cabeza. No soy profesional. No tienes que serlo, respondió. Solo necesitas estar dispuesta a compartir. Y así fue como terminé dirigiendo el grupo. El proyecto del día era un marco de recuerdos, decorar marcos de fotos con objetos significativos. Unas 10 señoras mayores se sentaron alrededor de la mesa. Algunas tenían dificultades para oír, otras con manos temblorosas, pero todas sonreían con una alegría tan sincera que dolía bonito. ¿Eras maestra?, me preguntó una de ellas. Me preguntó una mujer con un suéter rosa. Sonreí. No, solo era alguien a quien olvidaron cuando ya no era útil. Hizo una pausa, luego se acercó y me tomó la mano. Bueno, ahora nos necesitas. Gracias. A partir de entonces, empecé a enseñar todas las semanas. Nuestro grupo creció, de hacer manualidades a pequeños círculos para compartir. Finalmente, alguien sugirió, Adella, ¿por qué no das una charla sobre la segunda mitad de la vida? Tienes una historia, todos necesitamos aprender cómo te levantaste. Me reí de la idea, pero alguien ya la había escrito en la programación para el próximo mes. El día de la charla, la sala estaba más llena de lo que esperaba. Algunos llegaron en silla de ruedas, otros trajeron a sus nietos. Una mujer llegó con un pastel casero y me dijo, horneamos esto para agradecerles por darnos coraje. De pie frente a la sala, de repente sentí que mi voz se quebraba. No soy una especialista, empecé, no soy oradora. Solo soy una mujer, una madre, una persona mayor a la que una vez le dijeron que ya no la necesitaban. Pero ahora tengo mi propia casa, mi propio tiempo, mis propios amigos. Y ser importante, eso no es algo que otras personas puedan decidir. Los aplausos duraron más de lo que esperaba. Esa noche llegué a casa y me paré junto a los rosales. Corté los tallos secos y cambié el agua con cuidado. Mientras lo hacía, Max cruzó por mi mente. Me pregunté si ya había roto esa consola o si todavía estaba esperando que alguien más le comprara una nueva. Pero ya no estaba enojada. Simplemente lo entendía ahora. Algunos niños tardan más en crecer. Y tanto como madre como abuela, finalmente había aprendido a no esperar.
En mi mesa de café había algunas fotos nuevas. Una de mí y Beatrice sonriendo con insignias hechas a mano. Otra de mí rodeada de mujeres en el centro, sosteniendo orgullosamente tijeras y mostrando nuestras manualidades. Y una más de los hijos de Marta, una tarjeta que habían hecho, con dibujos de una mujer de cabello blanco sosteniendo un jardín de tijeras rosas que florecían bajo el sol. En el interior se leía: Abuela Adella, esta eres tú, eres nuestra abuela superhéroe. Me reí suavemente y coloqué la tarjeta en el centro de la mesa. Mi vida ahora se sentía como un mosaico. Las viejas grietas, las nuevas piezas, todo encajaba de nuevo. No tenía que ser perfecto. Esto tenía que ser mío. Escuché por primera vez noticias de miles de un vecino. Estaba en el jardín, recortando las rosas, cuando la vecina de al lado, la señora Lund, se acercó para charlar un momento. ¿Escuchaste que tu hijo se mudó a uno de esos pequeños apartamentos en Broxtone? Preguntó casualmente, señalando hacia la calle, la de la esquina con la calle principal. Me giré un poco. Pensé que estaban esperando una hipoteca para comprar un lugar. Se encogió de hombros. Escuché que el préstamo se retrasó y hubo otras cosas. Mary ahora trabaja desde casa. Creo que algo de un cambio de trabajo. Estuve allí el día que se mudaron. No parecía un día feliz. No presioné para saber más. Solo volví a podar las ramas. Pero en algún lugar dentro de mí, algo se movió, como un hilo que tiró suavemente. Pensé que su vida no podía ser fácil ahora. Pero por una vez, no sentí la urgencia de arreglarlo. Unos días después, recibí un paquete extraño. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro, había una pequeña caja de madera desgastada. Lo supe al instante. Contenía un fajo de cartas viejas que le había escrito a miles hace más de una década. Él estaba en la universidad en ese entonces, viviendo fuera del estado, por primera vez solo. Cada mes le escribía una carta. No estaban llenas de consejos, solo de recordatorios. Hace frío, ponte algo de abrigo. Te enviaré algo de dinero a tu tarjeta la semana que viene. No olvides tu cita con el dentista. Siempre supuse que las había tirado, pero las había guardado. Y ahora, las había devuelto. También había cartas nuevas. Escrito a mano, doblado entre los papeles amarillentos. Max me pregunta todas las noches si la abuela va a volver. Le dije que estás ayudando a cuidar a otros niños en otro lugar, pero en realidad sé que te alejamos. Encontré tus cartas en el fondo de mi caja de herramientas cuando estaba empacando. Las leí una y otra vez. Me impactó. La mayor parte de mi vida ha sido sostenida silenciosamente por ti. Ahora que la casa está en silencio, pienso en cómo, cuando estabas allí, incluso si no hablábamos mucho, sentía que la luz siempre estaba encendida. Mis ojos ardían. Era como una puerta junto a la que había estado durante años, fría y sin respuesta. Finalmente había escuchado un golpe. No llamé, no escribí de vuelta. Puse las cartas de nuevo en la caja de madera y la metí en el cajón de la sala de estar, junto a mis planes de lecciones de manualidades y viejos álbumes de fotos. No pertenecía al cajón de las heridas ni al cajón de los recuerdos. Era algo completamente diferente, algo que todavía se estaba redefiniendo. 2 semanas después de dirigir un taller de marcos de collage de recuerdos en el centro comunitario, uno de los voluntarios se apresuró a venir. Adella, alguien está aquí para verte. Salí y vi a Miles sentado en el banco afuera, junto a la entrada. Llevaba una camisa sencilla y pantalones caqui, y sostenía una bolsa de papel en ambas manos. Cuando me vio, se quedó visiblemente inseguro. No estoy aquí para causar problemas, dijo rápidamente. Asentí. Me ofreció la bolsa. Max hizo esto ayer. Dijo que le enseñaste a hacer colas. Esperaba que quisieras verlo. Dentro había un marco de fotos recortado y tambaleante, unido con papel brillante. En el centro había una foto de Max y yo plantando flores en el jardín. En la esquina, en letras torcidas de marcador, decía, abuela de ella, extrañé las galletas. Sonreí. No una sonrisa de perdón, solo una de suavidad. Miles me miró con la voz más baja de lo que nunca la había escuchado. Sé que no puedo esperar que me dejes volver a entrar. Pero quería que supieras que lo estoy intentando. No solo por ti, por mí y por Max. No quiero que termine como yo terminé, desagradecido e inconsciente. Le di un pequeño asentimiento. Entonces sigue intentándolo. No nos abrazamos. Sin lágrimas. Solo 2 árboles desgastados descansando un momento en el mismo parche tranquilo de sombra. Antes de irse, dijo, si estás de acuerdo con ello, me gustaría enviarte algo de Max cada mes. Dibujos, tal vez.
Solo que no quiero que pierda las partes de ti que importan. Acepté. No por él, sino por el niño que aún dibujaba con crayones. Esa noche abrí el cajón y saqué las cartas. Esta vez no las volví a poner en la caja de madera. Las até con una cinta de seda suave y las coloqué en una nueva carpeta. La etiqueta que escribí decía, el pasado sigue creciendo. Y en ese momento me di cuenta de que yo también. Los días se deslizaron en un ritmo constante. 2 veces por semana daba clases en el centro comunitario. A veces llevaba a Beatrice al mercadillo a buscar tesoros de segunda mano. Volvíamos a casa. Preparábamos una tetera de té y yo cortaba algunas rosas para ponerlas en el alféizar de la ventana de la cocina. La primera semana de cada mes recibía un pequeño sobre de Max. A veces contenía un nuevo dibujo. Otras veces, solo una nota adhesiva con una sola línea. Abuela, gané un concurso de escritura en la escuela. Escribí sobre ti. No respondí. No porque no me conmoviera, sino porque sabía que algunas relaciones no necesitan apresurarse para sanar. Vuelven a crecer lentamente, como raíces bajo la tierra. Era sábado. La luz del sol brillaba hasta el punto de ser irrazonable. Acababa de terminar de quitar las malas hierbas del jardín y me estaba enjuagando las manos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Miles, sin bolsa de papel, sin Max. Vestido informalmente, como una versión de sí mismo que no había visto desde que acababa de salir de la secundaria. Ese esperanzado, ligeramente incómodo, la forma en que solía pararse cuando llegaba a la puerta y me llamaba, mamá. ¿Tienes un poco de tiempo?, preguntó. Me preguntaba si podría invitarte a tomar un café. Me sequé las manos y asentí. Fuimos a un pequeño café cerca de la esquina. No al que suelo ir, pero uno que él había elegido. No me importó. A veces, un lugar nuevo te ayuda a decir viejas cosas mejor. Nos sentamos un rato en silencio. Hojeó el menú y finalmente pidió un café con leche. ¿Todavía bebés té negro?, me preguntó. Yo asentí. Cuando llegó mi té, lo tomé con ambas manos y tracé lentamente el borde de la taza con el pulgar. Mamá, dijo finalmente, he estado pensando mucho últimamente. Siempre estás ahí para mí. Y en algún punto del camino, dejé incluso de mirarte. No respondí, solo miré hacia arriba y encontré sus ojos. En la universidad recibía tus cartas cada mes, recordabas cada examen, cada nombre de mis amigos. En ese momento pensé que era demasiado molesto. Soltó una pequeña risa tímida. Pero luego me gradué, empecé a trabajar, me casé, me convertí en padre, y aunque necesitaba tu consejo más que nunca, esperé a que me lo pidieras. Nunca pregunté cómo te habían invitado, nunca te invité de vacaciones, nunca le dije a Max nada sobre quién solía ser. Él levantó la vista. Sus ojos estaban firmes esta vez. Me di cuenta cuando te fuiste de que todo lo que hacías no era porque tuvieras que hacerlo. Era porque me amabas. Revolví mi té suavemente, mi voz apenas más que un susurro. No dejé de preocuparme por ti. Solo empecé a intentar preocuparme por mí también. Él parpadeó. Así que lo miré. No eres la primera en pensar que el amor de una madre es un hecho. No serás la última. Pero no puedo seguir siendo el tipo de madre que solo da y nunca es vista. Él asintió lentamente. Había algo pesado detrás de sus ojos. ¿Entendimiento tal vez? ¿O arrepentimiento? ¿Puedo tomarme mi tiempo?, preguntó. No para deshacer todo, pero para hacerte saber que estoy tratando de ser mejor para ti, para mí, para Max. No quiero que crezca y se olvide de estar agradecido. Respondí en voz baja. No te impediré que mejores. Pero recuerda, Miles, el respeto no es algo que dices, es algo que haces. ¿Quieres mi ayuda? Empieza por ayudarme. ¿Quieres que Max crezca con empatía? Entonces empieza contigo. Exhaló largo y lento, como si algo finalmente hubiera aterrizado. Hablamos durante casi 1 hora. Sin discusiones, sin lágrimas, solo años de cosas no dichas expuestas con suavidad y dejadas ir una por una. Cuando salimos, la luz del sol cayó sobre sus hombros. Y por primera vez lo vi, no como el niño que una vez cargué hacia adelante, sino como un hombre que ahora podría cargarse a sí mismo. Seguramente tropezaría de nuevo. Todavía podría decir algo incorrecto. Pero ya no soportaba el peso de ser responsable de todo lo que hacía. De ahora en adelante, éramos 2 personas separadas que podrían aprender a respetarse mutuamente. Dio la casualidad de que también éramos madre e hijo. Cuando llegué a casa, abrí el cajón y saqué la última tarjeta que Max había enviado. Esta vez le respondí con una sola frase: gracias por recordarlo, como un pastel de terciopelo rojo. La próxima vez que me visites, te enseñaré a hacer el glaseado.
Sellé el sobre, presioné el sello y lo puse junto a la puerta para enviarlo por correo. Afuera, la luz del sol estaba perfecta. Las rosas en el jardín habían abierto algunas flores más. En la sala de estar, una nueva foto se había unido al marco de la repisa. Beatrice y yo, abrazadas en el estudio de manualidades la semana pasada. Estaba sosteniendo la bolsa de tela que acababa de terminar de coser. Su sonrisa era toda risa y alegría. De repente recordé algo. Entré en la sala de estar, abrí un cajón y encontré una nota adhesiva. Escribí un mensaje corto y luego lo presioné suavemente contra la parte posterior de la puerta de entrada. La casa de Adela, bienvenido. No era para nadie más. Era para mí. Una bienvenida tranquila y constante.